gustaría hablaros de situaciones incómodas que se pueden llegar a vivir con nuestros enfermos, ¿no? En este caso con mi madre. No voy a entrar nunca en detalles específicos, pero sí me gustaría, porque el tema de la sexualidad en la dependencia sigue siendo muy tabú. Y ya no solamente en la dependencia, sino en la tercera edad, ¿no? En los mayores. Hablar de sexualidad en los mayores es echarse las manos a la cabeza cuando es algo realmente totalmente natural y totalmente necesario para su día a día y para su convivencia, ¿no? Evidentemente, aquí hay muchos parámetros que muchas veces nos marcan, como puede ser pues, nuestra educación, el entorno, la generación de la que somos. Y bueno, es cierto que en el caso de las mujeres esa sexualidad está más inhibida, ¿vale? Desde la perspectiva, ¿cómo deciros? Una persona de 70, 80 años rara vez podrá hablar o hablará con naturalidad de sexualidad en su edad, ¿no? Eso es como algo ya que está completamente muerto y que ya nunca más, jamás, ¿no? Sobre todo en las mujeres. En los hombres perdura. ¿Piensas que una mujer de tu edad puede tener ganas de sexo? Sí. Si te tocan, sí viene el sexo. No importa la edad. No. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una demencia y esa demencia hace que nuestros estereotipos o nuestra moralidad o nuestra educación desaparezcan? Y entonces nos encontramos con un ser humano vivo que sigue latiendo, que sigue sintiendo y que sigue teniendo necesidades. Pues bueno, se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque su cabeza no está buena. ¿Y crees que ella no tiene derecho a practicar sexo? Sí tiene derecho, pero que la meten en un colegio y la pongan allí con un par de compañeros y que lo hagan. O sea, ¿crees que si tuviera Alzheimer tiene derecho a practicar sexo? Pues claro. Y habría que darle ese momento. De felicidad que le gusta, ya está. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. Tanto cerrar el grifo no es bueno. A veces es complicado desde la perspectiva hijo sobrellevar la situación. A ver, yo, como ya sabéis, mi relación con mi madre ha sido siempre muy abierta, muy sincera, sin ningún tipo de filtros, ni de tapujos, ni de... Vamos, yo hablaba con mi madre de sexualidad con una facilidad como podríamos hablar de qué vamos a hacer de comer al día siguiente. Entonces, esa confianza, pues quieras que no, perdura, sigue estando presente, pero sí es cierto que la situación ha cambiado mucho. Es decir, los roles estaban establecidos tal cual son. Ella es mi madre y yo soy su hijo, pero ahora los roles están alterados. Yo sigo siendo su hijo, pero ella no me ve como su hijo. O al menos no siempre. No siempre me ve como su hijo. Mientras que me vea como su hermano, estamos más o menos dentro de los parámetros. El problema es cuando me ve como mi padre, como su marido. Ahí entramos en situaciones complejas, situaciones difíciles. Yo siempre digo que yo no puedo dar consejos de nada, porque
porque no me considero ejemplo de nada. Entonces, yo simplemente expongo y doy la información que yo manejo, y a partir de ahí cada uno tiene que conocer a su familiar, su relación y quién es ese familiar, ¿no? Pero es que la que le entra el Alzheimer, le dan por hacer eso, el sexo. Y tienen que vigilarla mucho para que no se vaya, no se quede embarazada. Es que la mujer siempre tiene el embarazo. Por regla general, entra a partir de los 60, 70, 80. A esa edad ya no se tiene regla, ya no se quedan embarazadas. Claro. Pero el miedo siempre lo puedes tener, Sí, ¿no? Y más con esa enfermedad. Claro, claro. ¿Qué voy a hacer? Muchas veces le pego porque se pone revoltoso y no quiere aguantar. Pero es que yo ahora, como no tengo marido, porque no tengo satisfacciones de ninguna. Pero no quiero que nadie me toque. Mucho cuidado. ¿Ah? Yo soy de mujer, de un hombre nada más. ¿Qué es masturbarse? Tocarse. El momento en el que mi madre, muchas veces me recrimináis, ¿no? Y me echáis en cara que si no soy cariñoso, que si no le doy besos cuando queréis que yo le dé besos. Evidentemente, el que nuestra confianza sea la que es, también implica una, no voy a decir distancia, pero una relación en la que los besos vienen cuando tengan que venir, los abrazos vienen cuando tengan que venir, y nunca he forzado nada. Aún así, yo soy bastante, a nivel parejano, pero a nivel cercanía familiar, soy bastante, no frío, pero sí distante. Entonces, eso ya, si queréis hacer el análisis freudiano, cada uno, ¿no? Pero realmente, cuando yo tengo la necesidad de darle un beso, se lo doy, y cuando ella me lo pide, se lo doy. Y no siempre que parece que tenga que venir el beso, va a venir. Porque pueden haber muchos factores que vosotros desconocéis y que quien está de afuera desconoce. Como os digo, el momento en el que ella me identifica como su marido, me puede pedir lo que le pediría a su marido. en toda la extensión de la palabra. Y claro, al principio a mí me chocaba mucho, a mí me descolocaba mucho. Era una situación hiper incómoda, no voy a decir desagradable porque no es la palabra, pero mucha tensión, me causaba mucha tensión. ¿Echas de menos practicar sexo? Cuando voy a Málaga, sí, lo practico. Pero ¿y con papá cómo lo vas a practicar si papá falleció? Bueno, pero En tus sueños. en mi sueño, ¿Sueñas con él? sí. Bueno, eso está bien. Y disfruto con él. Está bien. Que yo soy muy feliz con papá. Entonces, al principio yo era mucho más brusco a la hora pero me funcionaba, a la hora de dejarle claro que yo no era su marido, sino que era su hijo. Pero eso le provocaba una reacción, como yo siempre digo, de orden de neuronas. Las neuronas están perdidas, se ordenan y viene la realidad. Y esa realidad que ella ve, entiende y acepta, le provoca una situación tremendamente incómoda, tremendamente desagradable para ella, y de
muchísima vergüenza, porque se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido momentos, ha habido situaciones, bueno, pues como sabéis, nosotros hemos estado de gira, hemos viajado, ha habido hoteles en los que siempre compartimos habitación, evidentemente, pero ha habido hoteles en los que en lugar de ser 2 camas separadas eran 2 camas unidas por la mitad. En algunos hoteles hemos tenido cama de matrimonio normal y ella duerme para un lado, yo duermo para otro, ¿no? Y bueno, pues sí es cierto que tengo que guardar mucho la distancia y tengo que poner almohada por medio, pues porque se confunden situaciones. Se confunden y evidentemente entenderéis que no es plato de buen gusto, ¿no? Aunque es mi madre y ella no calibra de manera ordenada las emociones como para poder distinguir en un instante concreto o en una situación concreta algo, ¿no? ¿Cómo describirías tú el acto sexual? Pues que el sexo, si es del hombre y la mujer, son actos sexuales que se hacen. Con el tiempo, las cosas van rodando y vas aprendiendo más cada día. No es que tú sepas más que nadie, no, es que tú tienes que ir aprendiendo. Si tienes que vivir de estos momentos, creo yo. Bien. En la última etapa de que mi padre vivía, ¿Sí? ¿Recuerdas que mantuvieras relaciones con él? Sí. Siempre la he tenido. Nunca he estado desahuciada por él. No. Eso quedó bien respondida. Porque yo era fuerte también, me gustaba hacerlo. Y con él yo era muy feliz. Era un hombre muy varonil. En estos momentos en los que os cuento cómo yo actúo, simplemente visualicéis posibles situaciones parecidas y qué os ha provocado. Y a quienes no la habéis vivido, pues principalmente, insisto, no es consejo, es simplemente un comentario, una apreciación. Nunca olvidéis que están vivos. Yo no sé si conocéis de casos, pero yo conozco de casos de gente que con la demencia se ha desinhibido tanto que gente que no decía una sola palabrota de buenas a primeras en la boca. Bueno, imaginaros monjas que padecen Alzheimer o demencia, imagínate una monja pues que de buenas a primeras florezca todo lo que sucede en su cuerpo y en su mente, ¿no? Pongo ese extremo de una monja porque conozco casos de religiosas que han vivido esas situaciones, ¿no? Y que evidentemente no te pones en mente que una monja puede decir palabrotas y pues, bueno, pueden soltar barbaridades. Y evidentemente tienen sus necesidades, aunque en su vida hayan decidido otro camino. Pues en las personas del día que no tienen ese tipo de profesión, pasa exactamente lo mismo. Sus necesidades están y lo curioso es que el hombre que tiene demencia y que actúa como tal, directamente lo tratamos como viejo verde. En los centros residenciales pueden estar bastante rechazados por el personal, pero hay que tener en cuenta que es alguien
que no ordena sus emociones, no tiene sus emociones ordenadas, es alguien que no controla sus impulsos y que hay que saber llevarlo para que ni le cause una frustración ni evidentemente sienta un rechazo ante determinadas situaciones. ¿Crees que un hombre con 80 años ya no puede practicar sexo? Es que hay según el temperamento que tenga. ¿Crees que un hombre de 80, 90 años que quiera mantener sexo es un hombre, un viejo verde? Eso porque la gente le da por decirlo, porque no lo pueden pillar. Pero que no. Un señor que tenga a cumplir los años y lo va cumpliendo como todo el mundo. La hembra lo cumple y el varón también lo cumple, pero nada más. Si tú estuvieras en una residencia y practicaras sexo con algún residente, ¿consideras que deberían llamarte la atención? Hombre, te castiga y te echan del centro. ¿Se tienen que olvidar del sexo? No. Entonces, Si se puede que escapar, se escapan. ¿pero crees que alguien tiene derecho a llamar la atención a alguien porque practique sexo? Están los profesores que no te dejan de que te muevas mucho, ¿comprendes? Están pendientes de las que están viudas o solteras. ¿Y crees que está bien? No, yo no. Porque si ellas son libres de hacer y no le deben nada a nadie, pues si quieren estar oyendo, porque no. El hombre puede entrar a una casa de trato tranquilo y ya está. La mujer no, ¿por qué? Tanta pisoteo a la mujer. No, yo no estoy de acuerdo de eso. Por el contrario, cuando una mujer es la que tiene este tipo de reacciones, yo ya conté en alguna ocasión, mi tía cuando me veía me decía, muy picara ella, me decía, ay, qué guapo, tú ahora espérate que estas dos se vayan, por mi madre y mi prima, espérate que estas dos se vayan y ahora tú y yo, claro. Yo la llevaba a la realidad, pero tita, tal, no sé qué, pero claro, eran situaciones que son muy graciosas en ese instante, pero que esconden una verdad, una realidad y una necesidad. Ante ese tipo de situaciones en las que yo pongo sobre la mesa el hecho de que no olvidemos que no son muebles, que tienen necesidades, que tienen carencias y que tienen impulsos y que tienen emociones. Y ahora la cuestión es cómo sobrellevar eso. Yo, como os digo, las primeras veces era muy brusco. Y os puedo decir que he vivido situaciones muy incómodas, que no voy a relatar y que no voy a poner de manifiesto, pues porque primero por ética y por estética y por intimidad, ¿no? Al fin y al cabo. Pero sí considero que hablar de sexualidad en la demencia es algo importante. Es algo que hay que tener conocido o al menos manejado como para sobrellevar la situación de una manera positiva para ambas partes. El que se convierta en una anécdota la situación hace que sea mucho más llevadero. Sí es verdad que en ese orden de neuronas en el que se dan cuenta les provoca mucha frustración y mucha ofuscación y mucha rabia, ¿no? Porque evidentemente, ¿cómo va a decirme lo que me ha dicho si es mi madre? Pues sí, me lo dice. Y me lo ha dicho y cuando ella se da cuenta es bastante duro para ella. Para mí, sinceramente, pasa y pasa, ¿no? Es mucho peor cuando las neuronas no están ordenadas y no sabes cómo sobrellevar eso, desde qué perspectiva, ¿no? Entonces, como os digo, yo al principio era muy duro, muy rudo, muy tajante y sí, me surtía efecto, pero le provocaba sensaciones bastante desagradables que tampoco me agradaban. Y bueno, pues
lo que voy haciendo según se me vayan planteando las situaciones, directamente le digo claramente mamá, hago como que no he escuchado lo que me ha dicho, o hago como que no he visto lo que he visto. Mamá, ¿estás despierta? O mamá, ¿me estás hablando a mí? Pero es a mí, mamá. Y eso parece que, bueno, es como, como el mismo tipo de meneo que le meto en las emociones si le hablaba bruscamente, pero se queda en no ser ella, siente que es algo que no he descubierto yo, que es de lo que no me he dado cuenta, pero y si tiene esa frustración o esa vergüenza, es algo que se queda para ella, ¿no? Entonces como que el dolor es menor, o la situación es menos desagradable para ella, porque yo no me he dado cuenta y entonces ella a lo mejor, pienso, no lo sé, dirá, Dios mío, ¿cómo he podido yo decir esto? ¿Cómo puedo estar haciendo esto con mi hijo aquí al lado? Me explico. Entonces el yo ubicarla desde el afecto, desde la cercanía, desde quién soy, hace que ella reaccione, a veces no tan rápidamente como yo quisiera, pero al menos sí. Hoy precisamente hemos grabado un vídeo en el patio, que si no lo habéis visto el día que se emitió, lo tenéis en YouTube también. Ese día está tremendamente cariñosa, tremendamente cercana y yo tremendamente distante, porque tengo que marcar esa distancia. Yo estoy más a gusto contigo. ¿A ti no te gusta que yo esté a la vera tuya? Sí, es así. Pero vamos, que una distancia tampoco pasa nada, ¿eh? No, pero como de vez en cuando la tenemos, a mí esa distancia no me gusta. Vas 24 horas pegadito, ¿no? No, Pegadito a tu culo, ¿no? No, No. tampoco, eso tampoco me gusta a mí. No. Que yo esté cansando a mi familia no me gusta. Porque de buenas a primeras me puede dar un comentario suyo de lo que ella podría hacer en un momento determinado, pero que en el que no hay filtro, en el que ella confunde nuestra real relación y en el que todo es válido porque estamos ella y yo solos. ¿Estás mimosita hoy o qué? ¿Eh? ¿Estás mimosita? ¿Eh? ¿Estás mimosita? No, pero que yo estoy muy contenta contigo. Ay, Claro. pues me pones verde de vez en cuando, ¿eh? ¿Eh? Que me pones verde de vez en cuando. Sí, ¿verdad? Que te pone la pichatiza. Mamá. No, ah, bueno, porque yo no. Que me pones verde. Ah, ¿para qué has dicho otra cosa tú? Que me pones verde. Verde. Que me pones de vuelta y media. Ah, no tienes mala leche tú ni nada. Madre mía. Válgame. De Válgame. verdad, no hay que tener cuidado contigo. Ya ves que sí. Hay que tener más cuidado. Ella tiene una obsesión por el no abandono. Ella tiene una obsesión por tenerme cerca. Y ella tiene una obsesión absoluta por el que nadie se interponga entre ella y yo. Pero esto no es ahora porque tiene demencia. Esto ya pasaba. A ella ninguna de mis parejas le gustó, ni cuando tuve novias, ni cuando tuve novios. Es decir, ninguno le gustaba. Solamente hubo uno, Vicente, que sí, que lo adoraba y de hecho tuvieron mucha amistad mis padres con él y yo adoré y lo quiero muchísimo. Pero aquella relación no tuvo buen fin, pero bueno,
nuestra relación quedó al margen de aquello y esa relación la mantuvieron ellos. Pero mi madre nunca le ha gustado a nadie de mis parejas, pues que nadie está a mi altura. Eso puede pasar muy generalmente, no digo que no, pero si a eso le añadimos una demencia en la que no está la realidad ni la generosidad que le corresponde o el conformismo ante situaciones que ella no puede ya controlar, porque cuando uno es adulto toma un camino, decide con quién quiere estar y por mucho que no te guste como madre, aceptas que es así y te la tienes que tragar o te lo tienes que tragar y es lo que hay, te guste o no te guste. Pero cuando no hay filtro, el manifiesto de sus emociones es muchísimo más claro y bueno, pues yo tengo situaciones muy incómodas vividas con mi pareja viendo la tele y ella sentada al lado y ella como un almirante con la cabeza que le va se le iba a torcer como a la niña del exorcista y los ojos clavados, a pesar de que ella tenga degeneración macular, que por eso muchas veces cuando me decís que hay enseñarle fotos, ella no ve, ella tiene un 20% de visión y entonces pero esos ojos no ven, esos ojos atraviesan y es por ese control absoluto de lo que significa su posesión, que soy yo. Entonces bueno, pues ante eso que ya de por sí ella lo manifiesta, le añades la confusión emocional que puede tener por culpa de la demencia y el descoloque físico-temporal en el que puede estar sumida, pues lleva a situaciones muy, muy complejas. Qué bonito eres para mis ojos, para nadie más. Entonces con alguien te mato. Pero vamos a ver, tendré yo que hacer mi vida. Tu vida la tienes tú esa ya hace tiempo. Entonces, yo, si me encuentro alguna situación que como hijo no debería haber, me marcho. Y dejo que haga lo que quiera hacer en su intimidad. Si yo me encuentro en una situación que no debería vivir como hijo, lo que he aprendido a hacer es a hacer que no he visto, ni he entendido, ni he escuchado nada y la ubico rápidamente en nuestra relación con el mamá. Y eso pues lleva a, bueno, me da resultado, de momento me da resultado. Canta el novio de la lirio Canta la mojarinería. con una voz dolorida. Mira qué pierna más bonita tiene. Maravillosa. Tú no se la enseñas a las niñas. Si no te cogen en una puerta y te meten ahí dentro y te fuera. Mamá, ¿Qué? Eso se dice. Eso se dice tendré que querer yo o no también, ¿no? O me violan. así. Te violan. Está bien. Como Sí. tú estás guapo, pues te cogen. Ya. Pasa que es que a mí no me gustan las mujeres. Bueno, pues entonces te buscamos un hombre. Hubo una noche que, porque yo muchas mañanas cuando me dan noches difíciles, pues yo me duermo a las 5 o las 6 de la mañana, con lo cual por mucho que yo quiera, yo a las 9 no me puedo levantar porque estoy muy reventado. Entonces, lo que sí hago es bajarme, cambiarla y tumbarme un rato con ella. Te
Estoy hablando de que eso puede suceder a lo mejor a las 9 o a lo mejor a las 6 o a lo mejor a las 5 de la mañana. Es decir, si a las 5 de la mañana ella está con el tan golpeando la pared y pegando voces, llamando a Pepa y llamándome a mí, y llamando a todo Dios, bajo, la cambio porque yo necesito dormir y entonces sí duermo a su lado, como digo, poniendo las distancias, pero ella con esa cercanía se queda relajada, se queda tranquila y entonces me permite por lo menos que me pueda despertar. Si me ha levantado a las 5 de la mañana, que yo me pueda levantar a las 10, que pueda dormir 5 horas. Ella no duerme siesta y no me deja dormirla. Entonces mis descansos son bastante cortos y bueno, pues cuando llegan estas situaciones que os he estado contando, con un cansancio mío, con una situación de quemado ya brutal, pues muchas veces me es complicado armarme de paciencia y de peso como para manejar la situación con coherencia. Entonces, en esto me gustaría que os quedarais con dos cosas. Una, que no son muebles, que siguen teniendo necesidades, que siguen teniendo emociones. Y dos, que intentéis entender que lo que la sociedad nos ha marcado dentro de unos estereotipos y dentro de unas normas básicas de convivencia, en el que la sexualidad ha sido tabú en una generación como la de mi madre, y aún así hoy todavía es un tema bastante duro de tocar a la hora de hablar con padres o con madres y tal, que el hecho de que yo tuviera mucha libertad a la hora de hablar de sexo con mi madre cuando no estaba enferma, había muchas cosas de su intimidad que ella a mí nunca me contó, que ella siempre me negó, pero que con la demencia he descubierto muchas cosas que sí pueden estar dentro de una fantasía, pero que al mismo tiempo pueden tener una lógica dentro de lo que implicaba su generación, en la que todo eso era oculto. Y ahora no hay filtros y ahora no hay etapa. Ahora no es una época en la que el sexo está completamente destinado a la procreación. Y no me refiero a la fecha de hoy, sino en su cabeza. Eso desaparece y viene el instinto. Y el instinto es muy natural. Incómodo, sí, pero muy natural. ¿Tienes algún problema por hablar de sexo? No, pues claro, si eso está en el cuerpo de las personas, de nosotras, tuyo también. ¿Qué consideras tú que es el sexo? Pues los pechos de la persona, la pichita vuestra, Los genitales. los genitales, yo eso no sé decirlo, genitales. ¿Consideras que el sexo era algo que te avergonzara? A lo primero sí, pero luego ya con la práctica me fue enseñando como que no tenía que ponerme nerviosa, que tenía que ser más tranquilita y siempre me daba buenos consejos de aprender. Uh-huh. Y no se ocultaba de contarme las cositas. A mí me daba mucha vergüenza, entonces me retenía. Uh-huh. Porque en mis tiempos las mujeres no hacíamos nada. Aunque sea eso siempre, todo lo que ha querido uno y más. Pero dicen que no, pues no. ¿Crees que era algo que estaba prohibido? Que era pecado. Como estaba con la acción católica y eso, pues todas esas cosas nos las metían en la cabeza. Que era pecado.
¿Crees que es necesaria una educación sexual? Sí, te abre más los ojos sobre la realidad de la vida. Es un pacto que hay que no, y siempre te tienen asustar. Entonces tú tienes que saltar la valla. Muchas veces tú saltas la valla sin tener la que saltar. Entonces intentad verlo con naturalidad, intentad desviar el tema desde la perspectiva cercanía afectiva con ellos, de relación, para ubicarlos y nunca recriminéis. Bueno, no me gusta dar consejos. No merecen ser recriminados por tener un instinto natural. Igual que yo puedo perder mucho la paciencia en momentos determinados, pues porque me repite las cosas 1000 veces y le puedo soltar alguna bordería en un momento determinado. De ese tema, nunca, al menos de momento, no le he recriminado nada. Porque si hay algo que se pierde con la dependencia es precisamente la intimidad. Y esa hay que preservarla de alguna manera, aunque sea haciendo oídos sordos. Así que, bueno, este era un tema que yo quería tocaros. Muchas gracias. ¿Crees que una persona con demencia o con Alzheimer ya tiene la vida acabada? No, porque sus cualidades de cerebro no caen. No caen. Y te lo hablo por mí. ¿Crees que una persona con Alzheimer ya no sirve para nada? Yo creo que sus facultades no están buenas. Si desea hacer el exceso y la tienen retenida en un centro, no pueden hacerlo, pero lo hace con el vigilante. ¿Sabes qué es el punto G? Ese no sé yo lo que es. ¿Eso de qué? ¿De Franco?